En MotoGP, la historia casi siempre se cuenta con ruido. Con derrapadas imposibles. Con adelantamientos al límite. Con pilotos que parecen romper las leyes de la física y seguir vivos. Pero existe otra forma de dominar este deporte. Una forma silenciosa. Precisa. Casi incómoda de observar. Esta es la historia de Jorge Lorenzo. No del mito. Del método. Jorge Lorenzo nació el 4 de mayo de 1987 en Palma de Mallorca. Pero su historia no empieza en una parrilla de salida. Empieza en un garaje. Su padre, Chicho Lorenzo, nunca vio el motociclismo como un juego. Para él era una disciplina. Un sistema que podía aprenderse, pulirse y repetirse hasta eliminar el error. Cuando Jorge tenía 3 años, ya se subía a una moto construida por su propio padre. No había espacio para la improvisación. Cada día tenía una estructura clara: entrenar, repetir, corregir. Sin excusas. Mientras otros niños soñaban con ser rápidos, Jorge aprendía a no fallar. Chicho le repetía siempre la misma idea. No sirve ser rápido una vez. Sirve ser rápido siempre. Esa frase se convirtió en una obsesión. Y también en una carga. Porque crecer así no solo forja campeones. También crea una presión constante. La sensación de que cada error es una grieta en algo que debe ser perfecto. Con 6 años ya analizaba trazadas. Con 10 ganaba campeonatos nacionales. Pero en España, la edad cerraba puertas. Así que la familia tomó una decisión extrema. Lo dejaron todo. Casa, trabajo, estabilidad. Y se fueron a vivir en una autocaravana. Europa se convirtió en su escuela. Los circuitos en su hogar. Frío, cansancio, incertidumbre. Nada de eso importaba. Porque cada kilómetro recorrido tenía un propósito. Cuando el Mundial de 125 bajó la edad mínima, Jorge apareció sin pedir permiso. Debutó el mismo fin de semana que cumplía 15 años. Demasiado joven. Demasiado serio. Demasiado metódico. Aprendió compitiendo. Cayó, se levantó y ganó. Su primera victoria no fue una explosión de alegría. Fue una confirmación silenciosa. Como si supiera que ese resultado no era un final, sino una obligación cumplida. En 250, Jorge encontró su lenguaje definitivo. Mientras otros pilotos atacaban las curvas por instinto, él las analizaba como si fueran ecuaciones. Ángulo. Velocidad. Trayectoria. Nada quedaba al azar. Su estilo no levantaba al público de los asientos. Lo hipnotizaba. Sus adelantamientos por el exterior no eran valentía. Eran inevitables. 2 títulos mundiales consecutivos lo dejaron claro. No era el más agresivo, pero sí el más constante. Y en MotoGP, la constancia no perdona. En 2008 dio el salto a la categoría reina compartiendo box con Valentino Rossi. La mayor leyenda del motociclismo moderno. Un piloto que dominaba tanto la pista como el relato. Rossi sabía convertir cada fin de semana en un espectáculo. Miradas. Gestos. Silencios calculados. Pero Lorenzo no entendía ese lenguaje. O quizá lo entendía demasiado bien como para usarlo. Donde había provocación, respondió con tiempos. Donde había teatro, respondió con precisión. Ganó en su tercera carrera. Y después llegaron las caídas. Muy duras. El cuerpo se rompía. La mente no. Cada caída reforzaba una idea. Para sobrevivir en MotoGP no bastaba con ser perfecto. Había que ser resistente. En 2010, todo encajó. Mientras otros luchaban contra la presión, Lorenzo la convirtió en rutina. Vuelta perfecta. Otra más. Y otra. Sin picos. Sin excesos. Cuando Rossi cayó y se lesionó, el foco cambió. Por primera vez,
Jorge estaba solo bajo los focos. Y no se escondió. Respondió como siempre, reduciendo el margen de error a 0. Cuando Rossi regresó, pidió separar el box. Datos divididos. Silencio total. Pero Lorenzo ya no competía contra Rossi. Competía contra sí mismo. Sus números hablaban por él. Victorias limpias. Vueltas idénticas. Un récord de puntos que parecía más propio de una simulación que de la realidad. No ganó el campeonato. Lo ejecutó. Llegaron más títulos. Llegó la famosa curva Lorenzo. Abierta. Fluida. Constante. Una trazada que no castigaba la moto. Que no exigía correcciones. Que parecía diseñada con regla y compás. Y entonces apareció Marc Márquez. Joven. Salvaje. Imprevisible. Donde Lorenzo buscaba equilibrio, Márquez buscaba el límite absoluto. Sus duelos no eran solo carreras. Eran dos filosofías enfrentadas. El control contra el caos. La repetición contra el instinto. En 2015, en medio de una de las temporadas más tensas de la historia de MotoGP, Jorge eligió el camino más difícil. El silencio. Mientras el mundo discutía, él afinaba detalles invisibles. En Valencia, con todo en juego, no atacó. No arriesgó. Ejecutó. Ganó su 5º campeonato del mundo. Y hasta hoy sigue siendo el único piloto que derrotó a un Marc Márquez en plenitud por un título en igualdad de condiciones. Ducati fue su último gran desafío real. Una moto famosa por exigir adaptación total. Por imponer su carácter. El inicio fue un desastre. Pero Lorenzo no se reinventó. No traicionó su esencia. Exigió que la moto entendiera su lenguaje. Cuando Ducati escuchó, ocurrió lo inevitable. Las victorias llegaron. Y con ellas, la prueba definitiva de que su método funcionaba en cualquier entorno. Pero el tiempo ya había empezado a pasar factura. Honda fue el final. Una moto diseñada para sobrevivir al límite. No para evitar la precisión. Las caídas dejaron de ser parte del proceso. Y se convirtieron en advertencias constantes. Jorge no tenía miedo a caerse. Tenía miedo a no poder repetir la perfección. Y para alguien que había construido toda su identidad alrededor del control, esa era la línea roja. El 17 de noviembre de 2019, Jorge Lorenzo anunció su retirada. No estaba roto. No estaba derrotado. Había entendido algo esencial. Su mente seguía siendo perfecta. Su cuerpo ya no podía acompañarla. 5 campeonatos del mundo. Un legado único. Una forma distinta de ganar. Porque en un deporte dominado por el caos, Jorge Lorenzo demostró que la precisión, cuando se ejecuta sin errores, también puede ser invencible.